En esta lección número 13 vamos a conocer los componentes de flujo de los grupos Device, Utility y Advanced. Los componentes de flujo del grupo Device nos permiten acceder a funcionalidades propias del dispositivo móvil donde se ejecute nuestra app. De esta manera, con el componente Scan QR Barcode, podremos activar la cámara fotográfica del propio dispositivo como lector de códigos de barra o códigos QR. Con el componente Take Photo podremos acceder a la cámara del dispositivo para realizar una fotografía. Y con el componente GPS Location podremos conseguir el dato de localización GPS en tiempo real del dispositivo. Veamos ahora el uso de los componentes del grupo Utility. Son dos, el componente Delay y el componente If Condition. En componente Delay nos permite establecer un retraso o una pausa en la ejecución de tu flujo. En el ejemplo que hemos construido vemos dos botones. Al hacer clic sobre los dos botones, ambos desplegarán un aviso del tipo Alarm. Al botón 1 le incorporamos un componente Delay con un valor de 1500 milisegundos. Al botón 2 no le incorporamos ningún delay. Vemos en el resultado final cómo se nota el retraso al pulsar el botón 1. Con el componente If Condition, puedes establecer una condición y realizar diferentes acciones en función de si la condición se cumple o no. Es un componente muy usado y casi siempre introduciendo una fórmula donde se explique el condicional deseado. Las fórmulas en AppGyver son muy versátiles y las veremos en próximas lecciones. Veamos un ejemplo de uso. Vemos en pantalla cómo configuramos la propiedad Condition del componente If Condition mediante una fórmula. En este caso escribimos como fórmula params.category, seguido de los signos de exclamación e iguales. Esta expresión revisa si el valor de la page parameter category creada anteriormente es distinta de una cadena vacía, lo que indica que el usuario ha seleccionado una categoría en la página principal y se puede ejecutar la siguiente acción, correspondiente al nodo superior de este componente. En caso de que no existiera una categoría seleccionada por el usuario en un paso previo, el componente If Condition aplicaría el flujo hacia el nodo inferior. En próximas lecciones del curso intermedio y avanzado de AppGyver, veremos profundamente cómo crear fórmulas para cualquier situación condicional que necesites en tu proyecto. Los tres últimos componentes de flujo que veremos son los del grupo Advanced. Aquí encontraremos el componente JavaScript, el componente Receive Event y el componente Trigger Event. Estos componentes permiten a los desarrolladores generar aplicaciones que son más interactivas y fáciles de usar. Quizás estemos ante los componentes más complejos de usar y entender, pero ofrecen funcionalidades potentes y que veremos en más profundidad en lecciones de los cursos intermedio y avanzado de AppGyver y SAP Build Apps. Ahora quedémonos con los conceptos básicos. El componente JavaScript nos permite utilizar el lenguaje de programación JavaScript para agregar funcionalidades avanzadas, realizar cálculos complejos, manipular datos y mucho más. Para usar este componente,
lo arrastramos al Logic Canvas y hacemos doble clic sobre el mismo. Nos aparecerá una pantalla donde podremos introducir el código deseado. Los componentes de flujos Receive Event y Trigger Event en AppGyver se utilizan para la comunicación entre diferentes componentes o partes de una aplicación. El componente Receive Event escucha un evento específico y desencadena acciones cuando ese evento ocurre, mientras que el componente Trigger Event inicia o dispara un evento, lo que a su vez puede activar las acciones asociadas a ese evento en otros componentes. Veamos en funcionamiento estos dos componentes con un sencillo ejemplo. Vamos a conseguir que al hacer clic sobre un botón nos aparezca una ventana emergente con el texto previamente introducido por el usuario en un campo de entrada. Esto sería el funcionamiento, por ejemplo, de un buscador de contenido de nuestra aplicación. Introducimos dos componentes de vista en una página, un componente botón y un componente campo de entrada o input field. Para que todo esto funcione, tenemos que crear previamente una variable de página. Este concepto lo veremos en profundidad en próximas lecciones. Una vez creada esta variable de página, podemos configurar la propiedad value del componente de vista input field enlazándola con esta variable. El siguiente paso será configurar el Logic Canvas de la propia página. Hacemos clic en la página, abrimos el Logic Canvas y arrastramos al centro un componente de flujo Receive Event. Configuramos el parámetro Event Source y seleccionamos Fired from Trigger Event y en la sección Advanced damos un nombre a este evento, en este caso, realizar búsqueda. Para que nos aparezca una ventana emergente, debemos introducir a este ejemplo un componente Alert que conectaremos con el componente Receive Event y su propiedad Dialog Title la enlazaremos a la variable de página creada. El último paso es programar el flujo de trabajo del botón. En su Logic Canvas introduciremos un componente Trigger Event que conectaremos al Component tab y definiremos su propiedad Triggered Event del menú de la derecha con el nombre dado al componente Receive Event, realizar búsqueda. En definitiva, le hemos dicho a nuestra aplicación que cuando el usuario haga clic en el botón, se active el disparador trigger, que a su vez llamará a la acción Receive Event definida como realizar búsqueda, y que, en este ejemplo, activa el componente Alert, mostrando el mensaje de la variable de página introducida en el componente de campo de entrada. Puedes encontrar el curso básico de AppGyver en imaginatuapp.es.